Vamos a ver, ejercicio 102. Calcula para la función f de x igual a x más 1 por e elevado a menos x los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Dicho así parece que estamos diciendo lo mismo. Sería algo así como intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿De acuerdo? Crecimiento, decrecimiento. Extremos relativos, puntos de inflexión e intervalos de curvatura. Vale, nos piden bastantes cosas, pero básicamente se van a reducir a dos. La tabla de la monotonía es el crecimiento y el decrecimiento, y la tabla de curvatura, porque la tabla de curvatura se verá afectada por los puntos de inflexión y la tabla de la monotonía se verá afectada por los extremos relativos. Entonces con una cosa tendremos la otra. Lo primero que tienes que tener siempre presente es cuál es el dominio de la función, porque los puntos que no pertenecen al dominio hay que incluirlos en todas las tablas que hagamos. Entonces lo primero de todo va a ser calcular el dominio de f. Si la función no existe, no tiene imagen en el 0, yo el 0 lo tengo que incluir en la tabla del crecimiento y el decrecimiento y en la de la curvatura. ¿Vale? Entonces esos son los primeros que tenemos que encontrar. Que no vamos a hallar ningún problema. El dominio de la función es todo R. ¿Por qué? Porque tú tienes que atender al dominio cuando tienes denominadores. Cuando se anula el denominador tienes ahí un problema. Raíces, cuando el argumento de la raíz, lo de dentro de la raíz, dicho coloquialmente, sea negativo, las raíces de índice par. Y los logaritmos, no se puede calcular logaritmo de 0 ni logaritmo en números negativos. Aquí lo que tenemos es un polinomio multiplicado por una exponencial, y la exponencial no da problemas. ¿Vale? A ver, una exponencial puede dar problemas, pero no por ser exponencial. E elevado a 1 partido x da problemas en el 0, pero no es por culpa de la exponencial, es por culpa de la fracción que le hemos puesto en el exponente. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí que el x igual a 0 habría que excluirlo del dominio. Tú aquí lo puedes justificar diciendo el dominio es todo R porque es el producto de un polinomio por una exponencial. Los polinomios no tienen problemas, las exponenciales tampoco. No aparecen denominadores, ni logaritmos, ni raíces, lo que te he dicho. Vale, entonces no aparece ningún punto especial que tengamos que tener en cuenta. Para el crecimiento y el decrecimiento y luego para la curvatura vamos a necesitar la primera derivada y la segunda derivada. Entonces yo casi que las voy a sacar las dos, lo primero de todo, y así ya las tenemos. Así ya las tenemos. Venga, primera derivada. ¿Cómo es la función? Es un producto de dos, por lo tanto tenemos que aplicar la regla que nos dice derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Derivada de la primera, derivada de x más 1, 1, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, x más 1, por la derivada de la segunda, que es e elevado a menos x, por la derivada del exponente, la regla de la cadena. Mucho cuidado con eso, que es menos 1. Cuando derivamos la segunda es una exponencial, pero lo que tiene arriba no es simplemente x, es menos x. Entonces la derivada de ese menos x tiene que aparecer al lado multiplicando. Vale, lo que voy a hacer va a ser coger este menos 1 y añadírselo ahí dentro de ese paréntesis. Y esto da 1 por e elevado a menos x más menos x menos 1 por e elevado a menos x. Y ahora voy a sacar factor común e elevado a menos x. Y se va a quedar 1 menos x menos 1 por e elevado a menos x. ¿Vale? Saco e elevado a menos x de aquí y de aquí. El 1 este con el menos x menos 1. Y 1 y menos 1 se van. Se nos ha simplificado y queda menos x por e elevado a menos x. Y esta es la primera derivada. Ay, no lo he hecho bien. He pasado por encima del menos. Esa es la primera derivada. Menos x por e elevado a menos x. Vamos con la segunda. La táctica es la misma. Es un producto de dos. Nos fijamos en esa. Ese es nuestro punto de partida. La segunda derivada es derivar la primera derivada, es derivar la que hemos derivado ya. Entonces es derivada de menos x menos 1 por la segunda sin derivar
más la primera sin derivar, menos x, por la derivada de la segunda, e elevado a menos x por la derivada del exponente, que es menos 1. Una exponencial se deriva igual, se queda igual, pero si tiene algo en el exponente hay que derivarlo después. La derivada de menos x es menos 1. Entonces voy a hacer lo mismo de antes, este menos 1 va a cambiar de signo aquí. Menos 1 por e elevado a menos x, más x por e elevado a menos x. Y ahora voy a sacar e elevado a menos x factor común. Y se queda menos 1 más x, que lo voy a poner como x menos 1 por e elevado a menos x. ¿Vale? Pues estas son la primera y la segunda derivadas. Y ahora ya podemos empezar a encontrar cosas. Extremos relativos, empezamos por aquí, máximos y mínimos. Vienen de igualar a 0 la primera derivada. Entonces, tomamos la primera derivada y la igualamos a 0. El resultado de la primera derivada igual a 0. Eso significa menos x por e elevado a menos x igual a 0. Por lo tanto, como es un producto de dos expresiones, o menos x es igual a 0 o e elevado a menos x es igual a 0. La primera, el signo menos pasa al otro lado, menos x igual a 0, es x igual a menos 0, se queda en x igual a 0, simplemente. Y esta segunda es imposible. Una exponencial e elevado a algo siempre da positivo. Eso es algo que tienes que conocer. Elevado a cualquier expresión, le pongo una x, pero que podría poner cualquier cosa, es siempre positivo. Nunca vale ni 0 ni negativo. Eso lo tienes que saber por la gráfica de la función exponencial. Hacia así, va pegada al eje, no remonta nunca hacia la izquierda. Va pegada al eje, de izquierda a derecha. Pegada al eje, pasa por el punto 0,1 y luego se dispara. No llega a tocar el eje X, por tanto la Y nunca vale 0. ¿Vale? Esto no puede ocurrir. Entonces hemos encontrado un punto, X igual a 0. ¿Qué hacemos con ese punto? Pues ese punto anula la primera derivada, es un candidato a máximo o mínimo. Vamos a hacer la tabla de curvatura, de monotonía. La monotonía es el crecimiento y el decrecimiento. Y deduciremos lo que es ese punto. Entonces nos escribimos tabla de monotonía. A lo mejor no te lo han nombrado así, simplemente te dicen tabla del crecimiento y el decrecimiento. Es lo mismo. Tú te lo pones como te lo hayan nombrado. Tenemos que dividir la recta real en tantos trozos como puntos nos hayan salido y puntos tengamos del dominio. En el dominio no teníamos ningún punto, por lo tanto únicamente utilizamos este para partir la recta real. La recta real que se va a quedar en de menos infinito a 0, aquí está x igual a 0, y de 0 a más infinito. Yo tengo la costumbre de los intervalos abiertos ponerlos con corchete mirando para afuera, pero es muy común también ponerlo de los paréntesis. Entonces si te lo pones con paréntesis también está bien, se entiende que el intervalo es el mismo. Y ahora aquí viene el signo de la primera derivada. Signo de la primera derivada. Entonces, le sustituimos, por ejemplo, el número menos 1 o menos 2, una cosa así, un número sencillito, menos 1 mismo. Un valor que esté claramente dentro de este intervalo y sea sencillo de calcular. Menos 1. Al ponerlo aquí se quedará menos 1 más 1. He elevado a algo es siempre positivo. Por tanto, el menos 1 con el menos delante se queda en 1 positivo y todo esto va a ser positivo. Todo es positivo. Si quieres hacerlo, lo puedes hacer. F' de 1. De menos 1, perdón, hemos dicho. F' de menos 1. Estamos sustituyendo un número de este intervalo. Entonces es menos 1 por e elevado a menos 1.
Y eso se queda en 1 por e elevado a 1, que es e elevado a 1, que es siempre positivo, por el comentario que hemos hecho antes. El 1 multiplicando es positivo, entonces depende de la e, y esto es positivo. Hay quien le pone un signo más, también está bien. Y como esa tabla de monotonía es el signo de la primera derivada, significa que la función es creciente. Al ser positiva es creciente. Y ahora sustituimos un número que está comprendido entre 0 y más infinito. Por ejemplo, el 1. Sustituimos en la primera derivada el 1, que es menos 1 por e elevado a menos 1, que es menos e elevado a menos 1. Esto es positivo, pero tiene un menos delante. Aunque esté elevado a un exponente negativo, cuidado, porque la gente a veces dice, e elevado a menos 1 es negativo. No, e elevado a menos 1... e elevado a menos 1, un exponente negativo es 1 partido e elevado a 1. Entonces sigue siendo positivo. Pero como tiene el menos delante, una expresión que es siempre positiva con un menos delante va a ser siempre negativo. Entonces es negativo, decreciente, y hemos deducido lo que es el punto x igual a 0. Si antes es creciente y luego es decreciente, por lo tanto ese punto es un máximo relativo o máximo local, y eso no lo podemos escribir, lo escribo aquí. X igual a 0 es un máximo. Yo tengo la costumbre de llamarlos máximos relativos. Si los llamas locales está igual de bien. Es un máximo relativo deducido a partir de la tabla del crecimiento y el decrecimiento, que es lo que acabamos de hacer. Bueno, pues voy a hacer una pausita y hacemos lo que nos queda de ejercicio.